Hola, te habla Esther Morales y este video es para revisar el trabajo de investigación titulado Determinación de la longitud de las aspas que debe poseer un prototipo de energía eólica. Como siempre digo al principio de la revisión de estos trabajos, comienzo con unas pautas generales como son que este trabajo hay que volverlo a leer y revisar porque probablemente tienes 2 o 3 meses que no lo has leído y que este trabajo escrito fue generado para el anteproyecto, que es la fase de aprobación del título. Entonces ahora viene el desarrollar el documento que va a sustentar el trabajo de proyecto de investigación y que es el trabajo que se presenta una vez ha culminado la investigación. Se entrega en mayo, junio, julio, por ahí. Quiere decir entonces que ya este trabajo no puede estar escrito en futuro, sino en pasado. Eso es una de las razones por las cuales hay que volverlo a leer y todo lo que estaba planteado como futuro se tiene que plantear como pasado porque ya estaría lista la investigación cuando el trabajo escrito esté por completo realizado, ¿no? Y lo segundo es que como tenemos tiempo sin leerlo, hay que volverlo a leer porque probablemente hay unas ideas que no se plasmaron de manera correcta y que ahora, volviendo a retomar la investigación, se observa que hay que hacer cambios. Esas son las dos pautas o las dos razones por las cuales hay que volver a leer este trabajo. La revisión se hace desde el punto de vista metodológico, pero siempre pues me surgen dudas y inquietudes cuando leo el trabajo. Y qué bueno que surgen esas dudas y inquietudes cuando leo el trabajo porque con esas inquietudes, dudas y preguntas que yo me planteo y que ustedes escuchan en el momento que estoy leyendo el trabajo, ustedes que son las especialistas en desarrollar el trabajo van a poder entonces asegurarse de que esas dudas estén bien claras en el trabajo escrito. ¿Por qué? Porque el trabajo escrito se desarrolla para personas que no saben nada del tema y que cuando leen el trabajo quedan lo suficientemente claras y agradadas con la lectura que entienden lo que ustedes han investigado. Hay también que hacer notar que el trabajo de investigación, cuando se desarrolla constantemente desde la primera página hasta la última, se le está recordando al lector cuáles son las variables, cuál es la población y cuál es la interrogante que ustedes quieren responder. No es lógico que una persona cuando está leyendo la página 35 se tenga que devolver a la página 3 para ver cuál es la pregunta de interrogación, la interrogante o cuáles son los objetivos o cuál era el planteamiento de problemas que ustedes se plantearon. Entonces, constantemente hay que estarle recordando a la persona, al lector, cuál es su planteamiento de estudio, ¿no? Su planteamiento, su problema que ustedes quieren resolver y cuáles son sus variables. Bien, como siempre entonces hago una primera revisión de la portada. Estas 3 líneas van en espacios sencillos, al igual que el título, está bien ubicado los autores y el tutor y la fecha está bien. Los márgenes no están de manera correcta aquí. El superior tiene que ser de 5 centímetros, el izquierdo está bien de 4, el derecho de 3 y el inferior de 3 están bien. Lo que se tiene que asegurar es que esta última línea esté escrita en el último espacio. Fíjense que cuando yo le hago un clic aquí todavía queda un espacio disponible entre la última línea y el margen, ¿no? La línea que define el margen. Otra de las cosas que hago al principio es revisar que el título coincida con la interrogante y coincida con ya va, que aquí coincida con la interrogante y los objetivos generales. Ya va, que no quiero que con los objetivos generales, ¿no? Entonces vamos a chequear eso, para eso divido aquí la pantalla. Este trabajo, a diferencia de los otros que he revisado, tiene planteamiento del problema y después tiene la justificación, así que no vamos a poder observar en la misma pantalla la interrogante y los objetivos. Aquí está la interrogante. El título dice determinación de la longitud de las aspas que debe poseer un prototipo de energía eólica y la interrogante dice qué medidas serán las ideales para la mayor producción de energía en un prototipo de energía eólica que pueda prender un bombillo o un sistema de seguridad.
En el título dice la longitud de las aspas, sin embargo el interrogante dice las medidas. Puedo entender que las medidas son largo, ancho y alto, y entonces aquí hay una pequeña diferencia, ¿no? Mientras yo digo longitud, aquí dice medidas. Entonces estos dos elementos deben de coincidir, deben de decir lo mismo, ¿ok? Siempre es bueno que la interrogante tenga varios aspectos. Por ejemplo, la pregunta base, que aquí está de manera correcta, que es el qué. Después debería haber la unidad de análisis, que es lo que voy a estudiar. Y en este caso, pues lo que voy a estudiar es las aspas, la longitud de las aspas, las dimensiones de las aspas de un prototipo que me genere energía eólica. Ese prototipo o ese elemento que genera energía eólica ya está definido, es decir, ustedes después lo nombran, ¿no? Y debería formar parte del título y del interrogante porque es el elemento principal de lo que ustedes van a estudiar. Y si vemos el objetivo general dice determinar la longitud, como dice el título, de las aspas de un prototipo aerogenerador. Aquí está el elemento que yo decía que es importante que aparezca tanto en el título como en su interrogante. Aerogenerador capaz de producir energía eléctrica para encender un bombillo o un sistema de seguridad. Eso de bombillo o sistema de seguridad también tiene que estar, porque si bien aquí no tenemos como una población y una muestra que estamos aplicándole o haciéndole unas variaciones a la variable, lo que queremos es que este elemento genere energía para un bombillo. Entonces eso debe estar bien claro, ¿no? Dentro del título. Y quizás tratar de definir si se van a quedar con un bombillo o con un sistema de seguridad, o cuando estemos leyendo el trabajo definir que es la misma cantidad de energía eléctrica que podamos tener para ambas, o este es el mínimo y este es el máximo, ¿no? Mínimo bombillo, máximo un sistema de seguridad. ¿Qué implica un sistema de seguridad? Quizás alarmas, cámaras, el DVD, no se llama DVD, que graba la información que tienen las cámaras, o luces. O sea, hay que definir lo que es ese sistema de seguridad. Bien, entonces ya una vez que tenemos claro que esos tres elementos tienen que ser iguales y que ahorita no son iguales, pues sigamos con el planteamiento del problema. Aquí tenemos un problemita con respecto a, yo le había colocado, ya va, un tico, que yo necesito que me muestre las revisiones, pero que no me muestre las inserciones ni el formato. Ok, exacto. Aquí fíjense que la línea capítulo 1 no está a 5 centímetros, dice 5 centímetros, y probablemente todo el espacio que está después de esos 5 centímetros se dio con un enter. Entonces eso es incorrecto. También hay que revisar los espacios que tienen entre estos tres títulos, que no es correcto. ¿Ok? El espacio que hay entre el título, el último subtítulo, más decirlo así, planteamiento de problema, y el párrafo es muy grande. No es el correcto. Entonces verifiquen, por favor, busquen la norma. Ustedes tuvieron el libro de Lopel en su lista de útiles en su lista de cuarto, y ahora en su lista de quinto también lo tienen. Entonces revísenlo porque yo lo voy a tener de arriba abajo. En cuanto a narración y descripción y las ideas y la coherencia de las ideas, está bastante bien. Me gustaría que de repente el planteamiento comienzan con una definición, pero pudieran comenzar con algo más general que hablara de las energías. Revísenlo, por favor, vean si están de acuerdo o si creen que es lo correcto. Yo les recomiendo que no comiencen con una definición, sino que de una vez comiencen con algo más general de qué es lo que ha pasado con la energía a nivel mundial. Una cosita importante, recuerden que yo reviso desde el punto de vista de metodología, pero siempre me voy a meter un poquito con la parte de contenido. Entonces aquí dice, este párrafo tiene 8 líneas y el siguiente tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está bien, o sea, 3, 7 y 8. La norma dice que hay un límite entre el número de líneas de párrafo y que ese número de líneas debe respetarse a lo largo de todo el trabajo. Si bien escribir un párrafo de 8 líneas, 9 líneas, 10, 11 y 12 es bastante dificultoso, y más al nivel de ustedes, si ustedes son capaces de escribir párrafo de 8 líneas, perfecto, la felicito. Mantengan esas 8 líneas durante todo tu trabajo. ¿Puedo tener párrafo de 7? Sí. ¿Puedo tener párrafo de 9? Sí.
una diferencia de una línea entre párrafos no es mayor cosa. La idea es que la lectura sea agradable. Si yo pongo párrafos muy largos, se hace tediosa, y si pongo párrafos muy cortos, pierdo la idea, la coherencia, la hilación del contenido. Entonces aquí podemos ver que tenemos 8 líneas, pero aquí hay uno de 11, aquí hay uno de 8, aquí hay uno de 6, entonces se perdió la continuidad. Por eso es importante volver a leer el trabajo y ver realmente cómo compagino las ideas. Esta referencia que está aquí, si bien yo la puedo poner ahí, se ve mejor, se ve más elegante colocarla al final del párrafo, no importando que esta última línea no forme parte de lo que yo investigué aquí, pero no necesariamente. Recuerden que ustedes están parafraseando. Ustedes leyeron algo, leyeron un artículo, leyeron una investigación, ustedes sacaron un resumen, les quedó algo en su cabecita y ustedes parafrasearon, pero esa idea que les quedó en su cabecita no fue generada por su cabecita, sino que ustedes la leyeron de otro lugar. Entonces, si todo este párrafo me conforma a esa idea, pues yo parafraseada, al final yo puedo poner la referencia en lugar de ponerla atravesada en el párrafo. Ok, hay que estar pendiente de que siempre hay que terminar a la última línea de aquí del margen. Para eso, bueno, escribo más en este párrafo o construyo más ideas para que pueda ocupar este lugar. Generalmente es eso, ¿no? Las referencias revisen bien porque no se pone la inicial del nombre, se ponen los apellidos y ponen colaboradores. ¿Por qué ponen colaboradores? Es que así aparece en el artículo que ustedes leyeron. Si es así, perfecto. ¿Qué les recomiendo? Aquí está, tienen una idea aquí de estas 3 líneas y otra idea de aquí para abajo. Traten de que la idea de un párrafo sea de un mismo autor y el siguiente párrafo sea como que una explicación de lo que ustedes leyeron, y no necesariamente tengo que poner referencia en todos los párrafos, ¿no? Ok, entonces ustedes empiezan a hablar de la energía, explican lo que es la energía, qué es lo que ha pasado con los tipos de energía. Después, después que nombran las diferentes energías, se quedan con su energía eólica y comienzan a hablar entonces de los molinos de viento. Vamos a tratar de sus aerogeneradores. Y hablan un poquito de esos aerogeneradores, ¿verdad? Dicen que en el siglo XIX se inventó el primero, que los generadores presentan un tamaño variable, perfecto, empiezan a hablar de él y caen en este párrafo en Venezuela, perfecto, porque vamos de lo general a lo específico. Lo específico es Venezuela, lo específico de Venezuela es la situación ahorita eléctrica, ¿no? Y sin embargo, aquí dice que basándose en el funcionamiento y necesidad de la energía eólica como fuente actual de electricidad a nivel mundial, en este trabajo de investigación se ha buscado responder a la incógnita sin la continuación. En este trabajo de investigación, esto hay que variarlo. O sea, quizás poner basado en lo que ustedes explicaron. Entonces las investigadoras se plantean el siguiente interrogante: ¿qué medidas serán las ideales para mayor producción de energía del prototipo? Sin embargo, ustedes deberían en los párrafos anteriores explicar por qué es importante cuál es no la justificación. ¿Por qué creen ustedes que es un problema que hay que estudiar y revisar el hecho de que los ¿dónde están los aerogeneradores, ¿verdad? Aerogeneradores tengan distintos tipos de medidas en las aspas? Porque aquí dice, por diversas razones, la necesidad de poseer un generador de electricidad a pequeña escala, pero no me dicen cuál es la importancia o el problema de que ustedes sientan la necesidad de estudiar los diferentes tamaños o medidas que deben de tener las aspas. ¿Okay? Es importante también que deberían de mencionar ahí quizás un poquito el contexto, el ambiente y el viento, que no me hablan de eso, ¿no? Porque si yo puedo construir un aerogenerador, pero en el lugar donde estoy no hay ni una pizca, la historia dice que ese lugar no tiene viento, pues entonces a mí no me sirve ahí. Ok, yo le puse aquí los objetivos, pero bueno, no pasa nada si ustedes tienen planteamiento de problema y después la justificación. No pasa nada.
Ya saben que este espacio hay que revisarlo. La justificación está bastante bien, lo único es que hay que pasarla a pasado. Sí les recomiendo, no se la anoté aquí, pero les recomiendo que por favor se vean el video de cómo realizar una justificación. Ahí se plantean una serie de preguntas, léansela, busquen la respuesta y vean si esa respuesta está en este desarrollo. ¿Por qué? Porque la justificación de la investigación es el marketing del trabajo. Es donde yo como lector leo y me quedo enganchado y enamorado de este trabajo y puedo seguir leyendo porque ustedes me han demostrado que es importante, que a quién van a favorecer y todo eso, que es lo que ustedes aportan. Y entonces yo digo, nada, yo voy a seguir leyendo porque esto está muy interesante, ¿ok? Así que revísenla y pregúntense ustedes si de verdad aquí están vendiendo su trabajo. En cuanto a los objetivos general, me parece bastante lógico y adecuado determinar la longitud de las aspas de un prototipo de aerogenerador, ya eso lo discutimos, y los objetivos específicos están bastante bien porque ustedes quieren describir los aspectos técnicos y mecánicos del modelo de aerogeneradores horizontales. Claro, ustedes tienen, esto es un objetivo que se resuelve a nivel de teoría, entonces a nivel de teoría yo tengo que ver todos los detalles de lo que es un aerogenerador y también tengo que ver la relación del que ustedes escogieron con su investigación. El por qué, la justificación, cuáles son los beneficios, cuál es la diferencia entre eso y los anteriores, por qué no puedo escoger 2 o 3 tipos anteriores o modelos distintos. Todo eso tiene que estar y de hecho está. Lo que le falta es la justificación, o sea, llevarlo al ambiente, al contexto de ustedes. Después el punto 2 es elaborar el prototipo, perfecto, y el punto 3 es determinar la generación de energía eléctrica del prototipo generador de acuerdo a la longitud de las aspas. Está bien, me parece que estos 3 objetivos están bastante completos. Este título de delimitación y alcance lo vamos a cambiar por alcance y limitación, y cuando tenemos un título de alcance y limitación, así como tenemos el de objetivos de la investigación que genera 2 subtítulos, pues este alcance y limitación generan 2 subtítulos, uno que dice alcance, no se los puse aquí, uno que dice alcance y otro que dice limitación. Y el alcance es hasta donde ustedes llegan como investigadora. Entonces, léanse bien esto aquí, véanse el video de alcance porque hay 3 aspectos que hay que desarrollar. Aquí está esto bien, hay que completar algunas cositas o acomodar algunas cositas. Recuerden que tiene que ser en pasado y por eso está subrayado para darle el enfoque correcto y agregar las limitaciones o leer aquí donde están las limitaciones que ustedes están colocando, ¿ok? En cuanto al capítulo 2 está bastante claro, pero vamos a cambiar esto, referenciar por teórico. Estas letras, estas iniciales de la palabra de y la van en minúscula, no van en mayúscula, y este no es el formato que nosotros estamos acostumbrados en los trabajos de investigación. Entonces revisen, normalmente se pone primero el apellido, después el año, después el título y para qué fue obtenido o realizado ese trabajo de investigación. Y normalmente dentro de la narrativa que ustedes hacen de ese antecedente no se pone subtítulos, sino simplemente es una narrativa, es una descripción que se va desarrollando en párrafos, ¿ok? En esa narrativa ustedes explican cuáles son los objetivos del antecedente, cuál fueron la metodología, cuáles fueron las conclusiones, etcétera, ¿no? Y al final de que ustedes explican o hacen el resumen de ese antecedente, ustedes tienen que colocar un párrafo, 2 párrafos, 3 párrafos, el que sea necesario. Esos párrafos van a explicar cuál es el aporte de ese antecedente a su investigación. ¿Qué quiero decir con eso? Ustedes colocan este antecedente, diseño de un aerogenerador de eje horizontal de 1 kilovatio de potencia, porque se asemeja a lo que ustedes van a hacer. Estos autores, estos investigadores probablemente hicieron una metodología que a ustedes les conviene. Entonces ustedes dicen que el aporte de esto es la metodología porque ya ellos vieron que las aspas no se pueden cortar, no sé, por decir una locura, con tijeras, sino que con cuchillo, y entonces ustedes van a utilizar eso porque ya ellos lo demostraron. Entonces, al final de la descripción de este antecedente, que está por aquí, ustedes tienen que decir qué es lo que aporta ese trabajo al suyo que ustedes la van a hacer propia. ¿Okay? Esto que acabo de comentar con este primer antecedente ocurre con todos los antecedentes que ustedes tienen.
Voy a las bases legales, que creo que es lo que tienen después de esto. Ajá, esta cita textual, por favor, vamos a volarla. Ojo, la vamos a sustituir por un parafraseo. Quita la cita textual, léela y con tus propias palabras dime qué es lo que dice esa cita textual. ¿Por qué? Porque tú me estás hablando de un resumen del trabajo. Entonces no me interesa tener esa cita textual ahí, ¿ok? Y lo parafrasea, ¿ok? Esto es un contenido que está dentro de este antecedente. No tengo por qué hacer la referencia porque lo estoy sacando de ahí, ¿ok? Bien, evitar estos títulos al final de las páginas. Y vamos a buscar, creo que tienen por aquí después del antecedente. Ok, este marco teórico ya lo quitamos porque ya ese es el nombre del capítulo y ponemos bases teóricas. Bases teóricas son la teoría que me va a sustentar mi análisis de resultados. Por lo tanto, yo tengo que ser bien clara aquí. Si unos objetivos, bueno, evidentemente tenemos que hablar de las energías, ¿verdad? Comienza de una vez con tipo de energía porque ya la definiste por allá arriba. Pero si yo estoy hablando del tipo de energía, entonces cada vez que yo hablo de algún tema, tengo que decir porque se asocia con mi trabajo. Si yo estoy poniendo energía renovable y definir lo que es energía renovable, cuidado aquí con la justificación que no está derechita como ¿ves? Esto está alineado a la izquierda y debe estar completa. Si yo pongo energía renovable aquí, que por cierto le falta la referencia, debo decir por qué estoy hablando de la energía renovable y qué relación tiene con mi trabajo, con mis variables, con mi planteamiento de problema, con mi interrogante. Si pongo energía eólica, obviamente esta es la principal, pues entonces también tengo que hacer la relación. ¿Estoy repitiendo? Sí, estoy repitiendo para que no se le olvide y para que demostrar también que estoy muy clara de por qué estoy poniendo esas que están ahí. Véanse el video del capítulo 3, que cuando yo hablo del capítulo 3 y hablo de los antecedentes, muestro claramente cómo se estructura un párrafo que me relaciona o que me muestra o me describe el aporte de cada uno de estas, o de la relación, perdón, de cada una de estas bases teóricas. Eso se lo pongo en todo, falta la relación con su problema. Una vez también que ustedes hagan la tabla de variables, la tabla de operacionalización de variables, ustedes van a poder verificar, revisar si realmente toda la base teórica que ustedes colocaron ahí les permite a ustedes terminar de hacer su estudio. Bien, falta una imagen. Yo puse aquí que faltaba una imagen porque aquí están hablando del principio de funcionamiento de un aerogenerador, pero hablan de potencia eléctrica y voltaje. Estas fórmulas vamos a hacerlas de una manera más adecuada y hay que poner las referencias de esas. Pero fíjense que aquí dice principio de funcionamiento de un aerogenerador. Hablan de potencia eléctrica, no entiendo por qué está ahí. Y después vuelven a hablar otra vez de aerogenerador. Entonces, aerogenerador. Parecería que eso no está bien, no tiene una lógica de contenido. Revísenla, por favor. Evidentemente que ustedes hablan de los diferentes tipos. Si yo empiezo a mezclar que el por qué yo estoy colocando ahí, entonces la lectura se hace un poquito más fácil y más entretenida y no se hace tan pesada porque es pura teoría. Cuidado con estos sistemas, con esta forma en que están haciendo las referencias porque no es la adecuada. Búsquenla, por favor. Esta foto tienen que ponerla un poquito más grande. Esta leyenda de la imagen tiene que estar un poquito más cerca. No va con este espacio, va con un espacio sencillo. Revisen su norma, por favor. Y tienen que decir por qué no usan este y por qué definen usar este, por ejemplo. ¿Ok? Estas imágenes deben de ser más nítidas, ¿ok? Bueno, ya hablamos entonces de esto. Hay algo que, voy a irme para el capítulo 3, que es importante, de los espacios que hay demasiados espacios. Y aquí nos describen el ambiente, los tipos de viento, dónde funciona, cuánto tiene que ser la velocidad de los vientos, lo puedo poner en cualquier lugar. Ese tipo de cosas me parece que es importante describirla y no la tiene. El sistema de hipótesis no va aquí, va en el capítulo 3 y están mal redactadas, ¿ok? Y yo me pregunto, ¿realmente tenemos una hipótesis? Esto tenemos que revisarlo. Las bases legales, bueno, hablan de las bases legales, pero nombran aquí una gaceta. Se supone que las bases legales yo pongo el artículo o la ley que me está
que me rige mi investigación, y después que la pongo textualmente, entonces explico por qué la estoy colocando y cómo está la relación. Así que revisen aquí. Si está bien, pues no pasa nada. Si ustedes creen que está completa, no pasa nada. Pero fíjate que yo pongo el reglamento tiene artículos. ¿Qué es lo que se debe cumplir, ¿no? Bien, vamos con el capítulo 3. Revisan los espacios aquí. Eso. Aquí ponen que de acuerdo a Balestrini, esta investigación es considerada como un proyecto factible. Ok, ya que se aplicará para formular un sistema, y ponen esto. Esto está interesante, pero yo no lo colocaría ahí, sino... Bueno, supongamos que esta es su justificación de por la cual creen ustedes que es un proyecto factible. Les digo que un proyecto factible genera un capítulo 5, un capítulo 6, que es donde ustedes hacen ese proyecto factible. Entonces, no sé si cambiáramos esto de tipo de investigación como proyecto factible. Bien, esta parte del procedimiento establecido no lo voy a hacer aquí, no lo hagan aquí, porque hay un título que le falta a ustedes desarrollar, que es materiales y métodos, y en el método se explica paso por paso en qué consiste la investigación, en qué consiste la recolección de datos, en qué consiste el experimento. ¿Ok? Diseño de la investigación, quiten este título de aquí y ustedes comienzan con la definición de lo que es cuantitativo y explican por qué es cuantitativo. Dan la definición de cuasi experimental y explican por qué es cuasi experimental, y hacen su justificación y listo. Este de verdadero no entiendo por qué está aquí, porque no me habían hablado de verdaderos antes, entonces parece que de los verdaderos. Ahí hay que revisar, ¿ok? Aquí dice técnicas e instrumentos de recolección de datos, por lo tanto yo debería hablar de la técnica primero. Es un título que tiene dos cosas. Esta E va en minúscula, todas estas letras van en minúscula. Entonces, técnica e instrumento, es decir, que tengo que tener las dos. Empieza con texto, no coloquen esa tabla de primero. Entonces, tienen que definir lo que es técnica, cuál es la técnica que ustedes van a usar, por qué y cómo está estructurada, y cuál es el instrumento que va asociado con esa técnica en otro subtítulo. Técnica, hablo y defino de las técnicas, y después hablo de los instrumentos y digo qué instrumento va asociado a cada técnica. Por ejemplo, ustedes tienen que la técnica es la observación. Define lo que es la observación. Después digan por qué ustedes van a usar la observación, cómo la van a usar, cómo va a estar estructurada. Y después el instrumento de la observación tiene que ser una lista de cotejo o una tabla de registro. Entonces tiene que aparecer la tabla de registro, que aquí no está, bueno, está aquí, pero en análisis de resultados debería aparecer como un instrumento. ¿Ok? Esto de que se utilizarán unos anemómetros, eso no va ahí. Eso va en un título que dice materiales y métodos. Ahí va eso. ¿Ok? En análisis de resultados no me están diciendo cómo hacen el análisis. Bueno, les leo. Esta tabla solamente recolecta los datos. Aquí ustedes la anotan, así que esto no va aquí, esto va allá. Cuidado con esas, búsquense las normas y vean que estas, cómo ponen las tablas, no es la manera correcta. ¿Ok? Entonces, ustedes dicen que se efectuará una gráfica de correlación. Correlación. Si yo voy a hacer una gráfica de correlación, quiere decir que tengo dos variables, una variable independiente y una variable dependiente. Y para hacer una correlación, yo necesito como más de 30 puntos de medición. No sé cuántos puntos van a tener porque no me lo describen. ¿Y por qué no me lo describen? Porque falta, ustedes no llegaron a desarrollar esta parte, materiales y métodos. En materiales pongo una lista de los materiales que voy a utilizar para hacer mi experimento o mis mediciones, y el método es explicar paso por paso cómo se van a tomar esas mediciones, cómo se va a preparar, se va a cortar tal material, necesito todo paso por paso lo que ustedes van a hacer. ¿Ok? Les falta validez y confiabilidad y la tabla de operacionalización de variables. Este objeto de estudio pareciera ser que es la variable, ¿verdad? Por lo que puedo leer aquí, la velocidad del viento y la distancia de las palas para generar 40 watts. Entonces, esto va dentro de la tabla de operacionalización de variables.
No es referencia solo, es lista de referencia, no tiene que estar en esta misma página, hay que hacer un corte de página y pareciera que está bastante bien. Les recuerdo, este Acciona lo vi, este Balestrini lo vi. Todo lo que yo coloco en la lista de referencias tiene que estar citado en los capítulos anteriores y todo lo que está citado en los capítulos tiene que estar en la referencia, ni más ni menos. Yo no puedo poner un nombre, por ejemplo, Barranco y Albarracín, supónganse, que no lo haya leído citado en alguna parte, citado o entre paréntesis, o no, si no está citado, pues no puede aparecer en la lista de referencia. Si aparece en la lista de referencia, a lo mejor se les olvidó citarlo, pues entonces lo ubican. Bien, entonces le hablo a Esther Morales y nos vemos en un próximo video.